Buenos días, mi nombre es Rosa María Moreno Herrera, soy estudiante del bachillerato en línea de SNSI. El día de hoy daré mi conclusión de la materia de Historia de México 3. En 1821, la situación del país era precaria, pues se puede resumir que México no tuvo estabilidad política ni social, al igual que desarrollo económico, puesto que no se formuló un proyecto de nación estructurado, ni tampoco un liderazgo eficaz, ya fuera individual o colectivo, capaz de establecer un gobierno a largo plazo, motivo por el cual en nuestro país se inició la Guerra de Independencia en el año de 1810. Al consumarse la independencia, Iturbide fue nombrado emperador de la nación, situación que generó protestas levantándose un movimiento rebelde. Tras la caída del imperio, se suscitaron varios hechos históricos, como son el proyecto de nación republicano, que surgió el 31 de enero de 1824, a través del Acta Constitutiva de la Federación. Dicha acta fue un intenso debate entre federalistas y centralistas, y en este mismo año se firmó la primera Constitución que realmente rigió al país. Esta describe la forma de organización política de la nación, dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Antes de que surgieran los primeros gobiernos de México independiente, Vicente Guerrero fue proclamado presidente de la República en enero de 1929, seguido de Anastasio Bustamante, quien firmó los convenios de Zabaleta. Después de la Guerra de Independencia, el centralismo fue rechazado, y en los años de 1835 y 1836 se diseñó la nueva Constitución, la cual se denominó las 7 leyes constitutivas. Dicha Constitución trajo consigo conflictos al país, entre los que más destacan fue la Guerra de Independencia de Texas, que culminó con la pérdida de esta en noviembre de 1835. Y en 1838 se dio la Guerra de los Pasteles. En 1846, la Constitución de 1824 fue restablecida. El centralismo siguió influenciando la vida en el país, por lo que México se encontraba en bancarrota y en la anarquía crónica. Durante la intervención americana, que duró de 1803 a 1844, se suscitaron hechos relevantes como la venta de Luisiana, la cesión de la península de Florida y la anexión de Texas a Estados Unidos. Finalmente, se realizaron negociaciones de paz con Estados Unidos, firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. La guerra de castas se dio debido a las tendencias separatistas que sufría el país. La mayoría estaba sometida a servidumbre o al esclavismo. En 1848, Yucatán se incorporó a México y en 1853 se firmó un tratado de paz, logrando la pacificación de la península. En 1855 se dio el cambio en el país, con los liberales al mando. Entre ellos estaba Benito Juárez, quien dictó la Ley de Juárez, la cual afectaba a la Iglesia y al ejército. Dio paso a la Guerra de Reforma y en 1858 dictó las leyes de reforma. Firmó el Tratado de McLean Ocampo. En 1861 se dio la Guerra Civil y la segunda invasión francesa a México, conocida como la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, siendo derrotados los franceses, y en 1867 Juárez derrocó el imperio de Maximiliano. En 1871 se reeligió, resultando ganador, pero Porfirio Díaz pronunció el Plan de la Noria con el lema de no reelección. En 1872 Juárez murió, quedando a cargo de la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, quien incorporó las leyes de reforma a la Constitución de 1857. Creó el Senado de la República. Se inauguró la línea férrea en la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Se introdujo la corriente filosófica del positivismo. Después del gobierno de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz quedó electo, iniciando así la época del porfiriato, destacando con hechos como la modificación del Plan de Tuxtepec. Durante su mandato, el país presentó cambios, se pacificó, progresó y se modernizó,
Además, se volvió atractivo para la inversión nacional e internacional, y la economía se volvió estable y el gobierno fuerte. Pero por otra parte imperaba la injusticia social y las leyes solo protegían a la clase privilegiada, gobernantes y caciques. Surgió el periodismo crítico, clubes y nuevos partidos políticos que estaban en contra de su gobierno. Ocurrió la masacre de Temochic. Se dio el movimiento de huelgas textilera, minera y ferrocarrilera en diferentes ciudades del país. La ley latifundista también perjudicó a la población indígena, lo que propició la lucha armada de 1910, llamada Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, principal opositor de Díaz, creó el Centro Democrático Antirreeleccionista. Escribió el libro de la sucesión presidencial de 1910. En esta obra recalcaba la necesidad de democracia. Además, alentaba y motivaba a la población, promoviendo su discurso, sufragio efectivo, no reelección. Madero fue considerado un problema para Díaz, por lo que decidió mandarlo a prisión. Esto no frenó a Madero, por lo que proclamó el Plan de San Luis. En 1911, inició el movimiento revolucionario apoyado por sus simpatizantes en Chihuahua, mientras que en Morelos lo apoyaba Emiliano Zapata, defensor de las ideas agraristas, y quien dictó el Plan de Ayala. Este desconocía el gobierno de Madero e inició el movimiento del zapatismo en contra de Madero. En 1913, al verse amenazado con los sucesos en su contra, Madero renunció nombrando en su lugar a Victoriano Huerta, el cual fue electo el 20 de febrero de 1913. No conforme con esto, conspiró en contra de Madero para después mandarlo asesinar. A este hecho se le denomina la Decena Trágica. Durante el huertismo se mandó militarizar todo el gabinete presidencial, situación que rechazó Venustiano Carranza y rebatió su gobierno mediante el Plan de Guadalupe. A partir de esto se creó el Ejército Constitucionalista. Durante el carrancismo, el país sufría severos problemas, tanto nacionales como internacionales. Debido a esto, el país no logró avance económico, social ni la paz. Durante la Revolución se firmó el Pacto de Xochimilco, creando la Alianza de Villistas o Dorados de Villa y Zapatistas o Ejército Libertador del Sur, acordando el reparto de tierras, mientras Carranza elaboró la Constitución de 1917, la cual en su momento fue la más completa del mundo, ya que incluye demandas sociales, derechos de obreros, campesinos y defiende intereses nacionales sobre los extranjeros. El proceso de reconstrucción nacional después de la Revolución Mexicana se llevó a cabo de 1920 a 1940, dando paso a una sociedad industrial y urbana. También se dio la rendición de Villa, el arribo al gobierno de Álvaro Obregón, quien dio a su gobierno un sentido populista. Durante su gobierno se creó la Secretaría de Educación Pública, seguido de Plutarco Elías Calles. Lo más relevante de su mando fue la creación de diferentes instituciones bancarias, el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución de 1917 y se dio también la rebelión cristera. Del año de 1928 a 1994 surgió el maximato y el cardenismo. Lo más relevante de este periodo fue la expropiación petrolera, la actualización del magisterio y la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Departamento de Asuntos Indígenas, el Instituto Politécnico Nacional, etc. La consolidación del México independiente se dio durante el gobierno de Ávila Camacho. Este presidente se distinguió por crear una política de unidad nacional e impulsar la industrialización, creando el Pacto de Unidad Obrera y el Pacto Obrero Industrial. Surgieron el IMSS,
el Instituto de Cardiología, el Hospital Infantil, el Instituto de Nutrición, y surgió el partido que hoy conocemos como PRI. Se formó un acuerdo laboral con Estados Unidos llamado Programa Bracero y se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. A partir del gobierno de Miguel Alemán hasta nuestro tiempo actual, del gobierno ha surgido nuevos sindicatos, nuevas instituciones y programas de apoyo a la sociedad, colegios, universidades, empresas transnacionales. Se ha fomentado al capital privado, pero también se han ido incrementando los problemas tanto económicos, políticos, sociales y culturales. Debido a la corrupción, la falta de interés y el nepotismo por parte de nuestros gobernantes, y aunque haya quienes tengan la buena intención de cambiar al país, será algo imposible, pues estos son minoría, ya que la gran mayoría está corrompido. Gracias.